Hola, hola, hola a todos. Qué emoción volver a encontrarnos aquí, en nuestro rinconcito virtual. Espero de todo corazón que estén maravillosamente bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a descorrer el velo de un tema que sé que les encanta, un chismecito de aquellos que nos dejan pensando, pero siempre, por supuesto, con ese toque de cariño y análisis que nos caracteriza. ¿Están preparados para un viaje lleno de drama, misterio y una pizca de romance? Pues ajustense los cinturones porque estamos a punto de despegar a toda velocidad. Hoy nuestra lupa estará enfocada en una pareja que, sin duda, ha hecho palpitar corazones alrededor del mundo. Sé que ya están pensando en ellos y no los culpo. Hablamos ni más ni menos que de los carismáticos Can Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir. Dos estrellas turcas que nos cautivaron en la pantalla, y que, fuera de ella, han dado muchísimo de qué hablar. Y no nos referimos a cualquier rumor, no, hoy nos adentraremos en un terreno que a muchos les ha erizado la piel, una videollamada secreta que dejó a todos sin aliento. ¿Intrigados? Lo sé. Precisamente por eso les prometo un vídeo repleto de detalles, especulaciones y por supuesto, un profundo análisis. Aquí nos gusta ir hasta el hueso de cada historia. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de esta trama, les pido un pequeño favor. Si disfrutan de nuestro contenido, si les gustan estos chismecitos con su respectiva dosis de reflexión, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, regálenos un like, que eso siempre nos da una inyección de energía. Y ahora sí, sin más dilación, vayamos a lo que nos truje, chencha. A desentrañar los secretos de esta videollamada que, les aseguro, no los dejará indiferentes. Para entender la magnitud de este misterio, debemos retroceder un poco en el tiempo, recordar esa química arrolladora que Can y Demet nos regalaron en Erkenci Kuş, esa serie que nos hizo soñar, reír, llorar y, en resumen, nos tuvo pegados al televisor. Esa conexión, esa chispa que atravesaba la pantalla, era innegable. Y claro, como suele suceder en el mundo de las series, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos, risas, miradas cómplices. Todo apuntaba a que la magia había trascendido la ficción. Pero como también es habitual, el cuento de hadas no duró para siempre, o al menos, no de la manera en que todos lo habíamos imaginado. De repente las cosas cambiaron. Los vimos distanciados, cada uno siguiendo su propio camino, con nuevos proyectos, nuevas amistades. El fuego parecía haberse apagado. Y así, la llama de la esperanza de un romance real entre ellos se fue apagando lentamente, dejando a los fans con un nudo en la garganta. Y es aquí donde entra en escena nuestra famosa videollamada secreta. Porque aunque se hayan distanciado, parece que el destino, o la tecnología, en este caso, tenía otros planes para ellos. La verdad es que la información sobre esta videollamada ha sido como un intrincado rompecabezas que hemos ido armando pieza por pieza. No ha sido una tarea sencilla. Ha habido muchísima especulación, rumores, filtraciones aquí y allá, pero poco a poco, las piezas han ido encajando para mostrarnos una imagen, aunque todavía algo borrosa, de lo que pudo haber sucedido. Y según fuentes cercanas a la situación, esta videollamada tuvo lugar en un momento en que Can y Demet estaban claramente distanciados, cada uno inmerso en su propio mundo. Precisamente por eso su carácter secreto, su naturaleza sorpresiva, ha generado tanta expectación e intriga. Se rumorea que la llamada fue iniciativa de uno de los dos, aunque no existe un consenso claro sobre quién dio el primer paso. Algunos afirman que fue Can quien, movido por la nostalgia o la curiosidad, decidió contactar a Demet. Otros, por el contrario, aseguran que fue Demet quien, quizás recordando los momentos felices, quiso reavivar la conversación. La verdad es que independientemente de quién haya hecho el primer movimiento, lo cierto es que esta videollamada se llevó a cabo, y lo que sucedió durante ella es lo que nos tiene a todos en ascuas. ¿Y de qué hablaron? Ah, esa es la pregunta del millón. Los detalles de la conversación son un misterio, una caja negra que todos ansiamos abrir. Pero gracias a algunos informantes que lograron captar fragmentos de la conversación, o que estuvieron cerca de alguno de los dos en esos días, sabemos que la conversación fue, por decirlo de alguna manera, bastante intensa. Se habla de confesiones, de recuerdos, de reproches, de preguntas sin respuestas. Y por supuesto, también de sentimientos. Imagínense la escena,
dos personas separadas por kilómetros, quizás por diferencias, pero unidas por un pasado en común, friend. Y a una pantalla, mirándose a los ojos, volviendo a conectar de una manera que quizás no esperaban. Un reencuentro virtual que, según cuentan, los dejó sin palabras en varios momentos. Un silencio que en el contexto de una conversación tan cargada de emociones, podía significar muchas cosas. Podía ser sorpresa, incomodidad, o quizás la fuerza de una emoción que no sabían cómo expresar. En fin, un abanico de posibilidades. Lo que está claro es que esta no fue una videollamada común y corriente. No fue una simple charla entre amigos. Hay algo más, algo profundo, algo que va más allá de la simple curiosidad. Y ese algo más es lo que nos tiene a todos aquí, especulando, analizando, tratando de descifrar los códigos de esta historia. Porque, como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, las relaciones, las conexiones, los amores, todo puede ser más complejo de lo que aparenta. Las apariencias suelen engañar, y las verdades a veces se esconden detrás de cortinas de humo. Si bien los detalles exactos de la videollamada son un misterio, podemos hacer algunas suposiciones basadas en lo que conocemos de Khan y de Met. Conocemos su temperamento, sus personalidades, sus formas de interactuar. Y basándonos en esto podemos especular sobre lo que pudo haber ocurrido durante esa conversación. Por ejemplo, es fácil imaginar a Khan, con su carácter apasionado y directo, expresando sus sentimientos sin tapujos, sin filtros, sin guardarse nada. Y a Demet quizás con una actitud más reservada, pero igualmente sincera, respondiendo con la misma intensidad, aunque tal vez con más cautela. Podemos visualizar momentos de silencio incómodo, miradas penetrantes a través de la pantalla, risas nerviosas, quizá alguna lágrima, y por supuesto, una montaña rusa de emociones. Un torbellino que los llevó desde la nostalgia hasta la esperanza, desde el reproche hasta el entendimiento. Una conversación que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en su historia. Pero, ¿qué fue ese después? ¿Se quedaron las cosas como estaban, o esta videollamada dio pie a un nuevo capítulo en la relación entre Khan y Demet? ¿O fue simplemente un punto y aparte? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación y las teorías. Algunos fans, los más optimistas, ven esta videollamada como un faro de esperanza, como el inicio de una posible reconciliación. Creen que este reencuentro virtual sirvió para limar asperezas, para aclarar malentendidos, para dar paso a una nueva oportunidad. Sueñan con volver a verlos juntos, felices, tal como los vimos en Erkenci Kush, esa serie que nos robó el corazón. Creen firmemente que esa chispa que vimos en pantalla sigue viva, aunque sea como una brasa escondida bajo las cenizas. Otros, en cambio, son más escépticos. Piensan que la videollamada fue simplemente eso, una conversación más entre dos personas que compartieron un pasado, pero que ya no tienen un futuro juntas. Creen que este encuentro virtual fue una manera de cerrar un ciclo, de decirse adiós de una manera más formal, o quizá de resolver asuntos pendientes, pero sin que esto implique una vuelta atrás. Para ellos la magia se ha desvanecido, y aunque duela, es hora de aceptar que las cosas ya no son como antes. Y luego están los que creen que todo fue un montaje, una estrategia de marketing para reavivar el interés en ellos, para generar expectativa, para mantenerlos en el candelero. Esta teoría, aunque un poco cínica, no podemos descartarla por completo, porque en el mundo del espectáculo, como ya hemos dicho, todo es posible. Algunos argumentan que la industria es un gran teatro, donde las emociones y las relaciones se utilizan como parte del espectáculo. Sin embargo, seamos honestos, la química entre Khan y Demet era muy real, muy palpable. Y aunque las cosas no hayan funcionado como todos esperaban, es difícil creer que todo haya sido una farsa, una actuación para las cámaras. Pero, ¿qué opino yo? Bueno, creo que hay un poco de verdad en todas estas teorías. Creo que la videollamada fue real, que hubo un reencuentro virtual, que la conversación fue intensa y que sí, es posible que haya habido un intento de reconciliación, o al menos un acercamiento. Pero también creo que quizás este encuentro virtual también fue un punto final. Una forma de cerrar un círculo, de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Porque al final todos tenemos que seguir nuestro camino, y a veces, los caminos que en algún momento se cruzaron, deben separarse para que cada uno pueda encontrar su propia felicidad. La vida no es un guión de telenovela, y aunque a veces nos gustaría que nuestras estrellas favoritas tuvieran un final feliz de película, la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos.
Y es importante recordar que aunque nos encanten como pareja en la ficción, no podemos pretender que sus vidas reales sean un reflejo exacto de sus personajes. Debemos respetarlos, apoyarlos y desearles lo mejor tanto juntos como por separado. Y eso, creo yo, es lo más importante de todo. Respetar su individualidad y entender que no siempre las historias de amor tienen el final que nosotros desearíamos. Ahora, después de este análisis profundo y de tanta especulación, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta videollamada fue un signo de esperanza o el final de una era? ¿Apuestan por la reconciliación o piensan que cada uno debe seguir su camino? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Can y de Met? Me encantaría conocer sus opiniones, así que déjenlas en los comentarios. Y por supuesto, no duden en compartir cualquier información adicional que tengan sobre este tema, que entre todos, podemos seguir armando este rompecabezas. La información es poder, y la unión hace la fuerza. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Hemos explorado la famosa videollamada secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, un reencuentro virtual que generó mucha expectación e intriga entre sus fans. Hemos analizado las posibles causas, el contexto, la naturaleza de la conversación y por supuesto, hemos especulado sobre el impacto que esta llamada pudo haber tenido en su relación. Hemos visto que la videollamada fue un misterio, una caja negra que hemos tratado de descifrar con las pocas piezas que teníamos a nuestro alcance. Hemos hablado de las diferentes teorías, de las esperanzas y los miedos de los fans, de la posibilidad de una reconciliación o de un adiós definitivo. Y sobre todo hemos recordado que los actores son seres humanos como todos nosotros, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Hemos desmenuzado cada detalle conocido, hemos especulado sobre los silencios y las posibles palabras que se dijeron tras la pantalla. Hemos intentado comprender el significado de este reencuentro virtual, y hemos reflexionado sobre el impacto que puede tener en la vida de dos personas que, en algún momento, nos hicieron creer en la magia del amor. Hemos abierto un espacio para la discusión, para el análisis y para la reflexión, siempre desde el respeto y el cariño que nos caracteriza. Y como siempre espero que este vídeo haya sido de su agrado, que hayan disfrutado del chisme y del análisis. Les agradezco de corazón por llegar hasta el final del vídeo, por sus comentarios, por sus likes y por supuesto por su apoyo incondicional. Ustedes son lo mejor, y este canal no sería nada sin ustedes. Y recuerden, aquí siempre habrá espacio para hablar de los temas que les interesan, con respeto, con cariño y con mucho, mucho chisme. Porque a veces un poco de chisme es como un buen café, nos despierta y nos anima a ver la vida desde otra perspectiva. Y ahora sí, para cerrar este vídeo, los invito a dejar en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué piensan de todo este drama, qué teorías tienen ustedes sobre la videollamada, y también qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para nosotros, porque este canal es un espacio para todos, donde podemos compartir nuestras inquietudes, nuestras pasiones y nuestras ganas de hablar de todo un poco. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un beso gigante y un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que la vida les siga regalando momentos maravillosos.